Bueno, comenzamos la grabación. ¿Cómo andan? ¿Perdimos a alguien? No. Somos 5. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a ver una mezcla de un poquito de HTML, pero ya con un tema más específico de programación, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a compartir. Hoy tenemos bastantes temas para ir compartiendo. Siempre acuérdense que en esta parte, en estas diapos, usamos como guía esta página que yo les decía que es como nuestra hoja de ruta para aprender programación y demás, ¿sí? La idea de hoy es trabajar un poquito con formularios. Han probado hacer formularios en HTML, ya han utilizado, aunque sea para dibujarlos. ¿Alguien que quiera decir algo? El año pasado creo que habíamos visto formularios. Bien, ¿y los hicieron funcionar? Creo que, no me acuerdo si fue el año pasado o fue en un curso aparte de programación, pero creo que habíamos hecho por lo menos hasta guardar los datos como que el usuario enviaba, pero no podíamos hacer uso de esos datos. Y como Claro. que Sí, se no, en podían el enviar. material, en programación no lo vieron el año pasado. Hacer formulario sí lo vimos, En la pero parte del envío de parámetros y todos. todo eso no. Lo que vimos es cómo hacer la caja, Claro, todo exactamente. eso. Bueno, la idea de hoy es, van a tener un apunte donde está toda la parte de HTML, ¿sí? Del formulario, por si alguno no se lo acuerda, los parámetros, toda la parte de cómo hacer la cajita que abre y cierra con el form y demás, pero yo no me quiero enfocar en eso, sino que me quiero enfocar en la parte compleja del formulario, en la parte de programación, de cómo, esperen que me voy a quedar acá en algún dibujito. Bueno, ahí tienen un apunte que yo les armé por las dudas, cómo va a funcionar el formulario al tocar el enviar, ¿sí? Y ahí intervienen varios conceptos de programación, ¿sí? Que ahí yo ya los tengo preparados para trabajar un poquito. Vamos a empezar por compartir un poquito el código HTML y vamos a arrancar por ahí. Esperen que tengo que cambiar. Entonces, por las dudas, tienen el apunte de todos los parámetros y todo el formulario, todas las etiquetas, esto todo HTML, que como ustedes dicen bien, ya lo dibujaron y ya lo vieron. Lo que tenemos que hacer ahora es darle funcionalidad. ¿Cómo se programa esto? ¿Cómo lo utilizo al formulario? Lo primero que tenemos que ver, voy a compartir el código fuente, ¿sí? Que tengo hecho en el code, en el visual. Y acá lo primero que vamos a distinguir en el código este que tengo acá un formulario armado. El formulario abría y cerraba con la etiqueta form, tiene los labels y tiene los inputs. Lo que yo le agregué acá, o lo que tenemos que poner en la parte de declaración del formulario, son estas dos etiquetas para que le empecemos a prestar atención a qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, ahí en la etiqueta form, donde hable el formulario, el atributo action lo que dice es cuál es el destino al cual me va a redireccionar el formulario cuando yo toque el botón. Y siempre que trabajen con formularios, van a empezar a ver que el destino es un archivo que está escrito en otro lenguaje, ¿sí? El destino al cual me lleva el formulario
es un archivo que en este caso, que este ejemplo que yo después les voy a dejar, se denomina procesar.php. Cuando yo hago un formulario en HTML, que repito, y por ahí, para los que entraron recién, eso ya lo vieron. Ahora, el problema es, cuando toco el botón enviar, ¿sí? O submit, como se llama ahí en el ejemplo, ¿a dónde mando los textos que rellené en el formulario? Bien, en este caso, yo lo que voy a estar haciendo es con el atributo action, le estoy diciendo que tiene que redireccionar al atributo al archivo, procesar PHP. Y ahí empieza a aparecer otro lenguaje de programación denominado PHP, que es el receptor de los datos del formulario. Lamentablemente hay que incorporar un poquito de este código porque si ustedes no hacen esa programación, no pueden recepcionar los datos que envía el formulario. Y otro detalle a tener en cuenta, que hay que elegir el método por el cual se envían los datos. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y acá yo tengo el archivo destino que se denomina procesar PHP. Voy a agrandar un poquito la letra. Ahí está. Fíjense, vamos a cerrar esto. Ahí está. Fíjense que este archivo denominado procesar PHP abre y cierra con una etiqueta distinta porque este es el lenguaje de programación PHP. Yo hago el formulario, lo redirecciono con el action al procesar PHP y el procesar PHP es esta estructura que seguramente les va a sonar un poquito rara, pero es un código bastante básico que vamos a tener que incorporar. No puedo redireccionarlo a otro archivo HTML porque no tendría manera de enviar los parámetros de una página a la otra. Entonces, sí o sí, lo tengo que redireccionar a este archivo PHP. Entonces, vamos a repetir. Estructura básica del formulario. Lo único que tengo que prestar atención es el action, que es el PHP al cual redirecciono, y cuál es el método por el cual envío los parámetros. Yo tengo hecho dos ejemplos. Este envía por método post y este envía por método get. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia porque esto es clave en la seguridad de una página web. Después, en el interior del formulario, lo que ya saben hacer, lo que sí, para enviar los datos, en los input, ¿sí? Que como decíamos recién, ya los han utilizado y todo, es obligatorio poner el atributo name. ¿Sí? Fíjense que el input tiene un tipo de texto, un tipo que es de texto, tiene un ID y sí o sí, ahí tienen el ID, y sí o sí tienen que utilizar el atributo name, porque el atributo name es el nombre con el cual va a ir asociado el dato de una página a la otra. ¿Sí? Fíjense que estamos usando el contenido HTML que ya vimos y ahora le estamos agregando contenido PHP. Esto sí es programación. Entonces, lo que le agrego al formulario es, le tengo que poner valor al atributo name, generalmente se le pone el mismo que el ID. Acá tienen el botón, el submit, que esto no cambia. Acá tienen la propiedad requerido para decir que es obligatorio. Y lo que yo estoy simplemente haciendo es diciéndole que cuando toque el botón, la acción del formulario va a ser redirigirme al archivo procesar PHP. Yo tengo dos ejemplos, uno hecho con el método de envío por parámetro get y el otro con el método post. Cambia la palabrita acá. No es el problema la palabrita, sino el problema es cómo funciona esto a nivel seguridad. Y voy a cambiar lo que tengo
compartido para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Espérenme que cambio la... ¿Alguien vio algo de código PHP en algún curso, en alguna capacitación, en algo que hayan hecho? Yo lo vi para el envío de mails en su momento, cuando el formulario de contacto. Bien. Básicamente casi lo mismo que estamos haciendo ahora como introducción. Romina, ¿vos ibas a decir algo? No, que yo no. Bien. No tengo noción. Tengan en cuenta que a la trilogía de HTML, CSS y JavaScript, PHP viene ligado porque va metido en todos estos ejemplos o en todas estas cosas como capturar los datos de un formulario, cómo hacer el envío de un mail y demás cosas que tenemos que ver. PHP es un lenguaje de programación ya con otra estructura, pero sin miedo hay que ir aprendiéndolo para darle funcionalidad a la página, ¿sí? Voy a compartir el tema de los parámetros para que podamos entenderlo. Ahí tengo un formulario que está hecho con los parámetros que vamos a enviar por GET. ¿Qué quiere decir? A cada dato que yo complete acá adentro, cuando toque enviar, lo tengo que dejar en la página denominada procesar PHP. Y en este caso los parámetros van a ir por GET. Esto, enviar parámetros por GET, es una práctica muy antigua que hoy en día se dejó de utilizar o se está desde hace ya muchos años lentamente dejando de utilizar porque lo que hace es transporta los datos de una página a la otra de forma insegura. ¿Y de qué estamos hablando? Para que ustedes lo puedan entender y hagan las preguntas que necesiten, ¿sí? Bueno, primero que nada, si yo pongo enviar, como era requerido no me deja, vamos a poner cualquier número como documento, vamos a poner un apellido, un nombre, y fíjense, como este envía por GET, el envío de parámetros por GET quiere decir que el parámetro va a ir acá, en la URL. Por eso decimos que es acá donde yo estoy marcando en naranja, ¿no? Por eso decimos que esto es totalmente inseguro, porque fíjense, cuando yo pongo enviar, los datos que yo completé llegaron al archivo PHP, si ustedes se fijan acá, el receptor fue el archivo PHP, y después del archivo se agregan en esta parte, no lo puedo agrandar más porque es la URL del sitio, se agrega un signito de pregunta y después se agrega DNI y el valor que yo puse, un ampersand, apellido, el valor que yo introduje en el formulario y nombre, el valor que introduje en el formulario. Para que se den cuenta, por ahí si no lo habían pensado, esto se considera totalmente inseguro porque los datos que viajaron de una página a la otra viajan visibles. Podrían ser interceptados por cualquiera, podrían ser robados los datos o incluso, fíjense que si yo vengo acá a la URL y en lugar de Juan le pongo Pedro, ¿sí? No sé si notan ahí la corrección, y le doy un Enter, automáticamente modifiqué el dato que recibe el archivo procesar PHP. ¿Se entiende? Ese parámetro del formulario al receptor viaja visible en la URL y yo podría interceptarlo y modificarlo. Fíjense que acá yo modifiqué los datos que recibe el archivo sin haber vuelto al formulario. Esto era una práctica de los orígenes de HTML, calcúlenle, de hace 10 años, y ver algo de esto en una página que ustedes naveguen
es totalmente inseguro, o puede llegar a verse en algún programa administrativo que sea web que utilicen, ¿sí? Insisto, esto se denomina enviar parámetros por GET. De una página a la otra viajan por GET, quieren decir viajan en la URL de forma visible como los tienen acá arriba. Se dan cuenta, ¿no?, del problema de seguridad y de vulnerabilidad de datos que tenía esta forma de enviar datos. ¿Se van dando cuenta? Sí, sí, ahí sí. Bien. Ustedes grábense, cuando usan formulario o mail o demás cosas que vamos a usar con PHP, para enviar datos hay dos formas, GET y POST. Son históricas las dos formas. Por GET quiere decir esto, datos visibles en la URL. Totalmente obsoleto, totalmente inseguro. Después vamos a ver el código fuente de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir enviarlos por POST? Fíjense que ahora yo cambié el formulario. Tengo la otra pestañita, ¿no? Acá lo tengo por GET, acá los tengo por POST. Entonces vamos a ver cómo funciona. Voy a completar, estoy usando la pantalla compartida. Voy a completar el DNI, 8987. Voy a usar un apellido, un nombre, y fíjense que ahora cuando yo pongo enviar, lo que va a pasar es que vamos a llegar. Acá estoy en formulario HTML, ¿sí? Acá estoy en el archivo HTML. Cuando yo ponga enviar, voy a ir al archivo PHP, pero los parámetros no van a estar nunca visibles. Fíjense que yo pongo enviar, llegué a destino con los datos, los parámetros no están acá en la URL y no están en ningún lado, ¿sí? Pero llegaron a destino, ¿sí? Esta forma de enviar parámetros se envían por la forma de atrás, por la parte de atrás, a través del motor, digamos, del navegador, de la sesión del navegador, y los datos no pueden ser interceptados. Eso quiere decir enviar los datos de un formulario o para hacer el envío de un mail o demás por POST. No puedo modificar nada acá, por más que recargue o lo que sea, no puedo hacer nada. Incluso fíjense que cuando yo recargo, automáticamente pierdo los datos. Fíjense que si yo estoy en el envío por GET, cuando yo recargo, los datos de los parámetros no se pierden. ¿Por qué no se pierden? Porque están escritos en la URL e incluso si yo vengo acá y le pongo Tito, cuando recargo, ahora el archivo receptor toma la palabra Tito. Y yo no volví nunca más a completar el formulario, ¿sí? Este soporta recarga, modificación, un montón de problemas de seguridad. El que es por POST, una sola vez, si lo recargo no anda más, lo quiero cargar de nuevo, tengo que volver acá que había puesto Maradona. Ahora voy a poner José Maradona, pongo enviar, me llegan los datos, en la URL no hay nada, y si lo llego a recargar, automáticamente ya me da el aviso de que no tiene nada. O sea, el parámetro se usa una sola vez y no se ve comprometido. Entonces, no es ni para dudarlo que el envío de datos por GET es totalmente obsoleto. Si ustedes ven cuando navegan determinados sitios que esto todavía se sigue utilizando, dense cuenta que están en presencia, de páginas, puede ser antiguas, inseguras o que tienen un montón de problemas de seguridad, ¿sí? Es muy interesante para que lo empiecen a mirar, para que tomen conciencia de este tipo de situaciones que uno tiene que tener en cuenta al armar el envío de parámetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Y uno cómo se da cuenta si está en una página?
tenés que mirar acá. Tenés que mirar la barra. ¿Viste cuando vos la vas navegando? Sí. Tenés que mirar ahí. Fíjate, por ejemplo, cómo funciona un diario. Mirá. Vamos a entrar a este diario que es uno de los más conocidos. ¿Ven acá la barra? Sí. Bien, esperen que nos apareció. Acá fuimos víctimas de la publicidad. Miren, si yo agarro una noticia cualquiera y entro, ven que en la barra, esta es otra forma de trabajo, no es un formulario, pero ven que acá está la sección, los diarios se organizan generalmente así, después tienen la fecha al revés y después tienen el nombre de la noticia. ¿Sí? Pero fíjense qué pasa si yo, en lugar de eso, digo, bueno, en lugar de estar en el 28 de agosto, quiero pararme en el 28 de julio. Como están organizadas por carpetas, cuando yo le doy Enter, automáticamente me lleva a la página del home. Ven que me llevó a Infobae, vuelvo a elegir la noticia. Si yo modifico la URL por una que no existe, tratando de ver qué hay, le cambio el mes, cuando le doy Enter y detecta que eso que yo puse no existe, automáticamente me redirecciona al home. Esta también es otra forma de proteger un poquito el cambio de los datos en la URL. Cuando uno quiere cambiar este camino que figura ahí y detectan que no existe, automáticamente te llevan al home. Pero tienen que empezar a chusmear un poquito en lo que navegan, qué va pasando acá en la URL. Empiecen a ver, los diarios generalmente se organizan así, por sección y fecha, pero si vos le querés poner algún dato trucho, automáticamente lo sacan cuando vos recargás. Ese es un ejemplo. Pero después lo que hay que mirar, que Iván preguntaba en el tema de los formularios, que no te vayan los datos visibles acá porque son muy vulnerables. Ya casi podríamos decir que de las páginas más conocidas ya no hay muchas que hayan quedado así, pero se sigue viendo casos. Vamos a ver cómo se programa esto en código. Porque esto, como dijimos recién, en el apunte tienen un montón de HTML para construir el formulario. Bueno, bien, ¿cómo lo tomo del otro lado? Tengo que escribir un archivo PHP. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo toco enviar, acá están mirando ustedes la URL, que estamos en formulario HTML, cuando toco enviar, tengo que ir a parar al archivo procesar.php. Por eso les digo, empiecen a mirar qué va pasando en la barra acá arriba. ¿Sí? Porque uno generalmente está mirando abajo así. No, levanten la cabeza y empiecen a mirar la barra. Voy a compartir el VS Code, así vemos cómo es el código PHP que soporta todo esto. Bien, entonces, acá tengo un formulario hecho por POST y este que tiene la G, un formulario hecho por GET. Yo después los 4 archivitos lo van a tener en la tarea, en la plataforma para usar. Simplemente entre un formulario por POST y por GET, lo único que cambia es indicar el archivo PHP de destino e indicar el método de envío de parámetros. ¿Sí? Fíjense que si yo me paro arriba, ahí me trae la ayuda y me dice que hace ese atributo. Bueno, es la forma de enviar los datos a la otra página. ¿Cómo se escribe el archivo procesar PHP con la metodología POST? Me vengo acá y ahí vamos a tratar de explicar un poquito este código raro que es código PHP. Como es un código de programación, tiene una sintaxis muy distinta a HTML, muy distintas a CSS y con un estilo más queriendo a JavaScript, podríamos decir, ¿sí? Esto lamentablemente de a poquito
hay que empezar a aprender a escribirlo. No hay que tenerle miedo, sino hay que aprender de a poquito a aprender a programar en PHP, ¿sí? Bueno, vayamos viendo. Abre y cierra con esta etiqueta PHP, que es un signo de pregunta y la palabrita PHP, y cierra con el signo. Ahí estoy indicando que ese bloque es PHP. Algo que tiene de interesante este lenguaje, ustedes lo están viendo cuando vimos, lo vieron, perdón, cuando vimos el formulario, no tiene diseño. El PHP se puede mezclar con etiquetas HTML y demás. Yo puedo venir acá y puedo poner código HTML, ¿sí? Sin problema para utilizarlo y mezclarlo. Puedo también utilizar un archivo CSS. Dentro del PHP dice, lo primero que vamos a hacer es verificar si los datos fueron enviados por post. ¿Para qué? Para buscar que los datos que recibo vienen de un formulario que me los envió por post. Entonces, lo primero que va a preguntar acá es si el método con el cual vinieron los datos es post. Esto es, son líneas de código de PHP, por eso son medias raras, pero bueno. O sea, lo que está buscando es que el formulario del cual me están llamando tenga este parámetro cargado. Esto que ven acá es lo que se denomina un if o una pregunta, donde si la condición que está acá adentro, esperen que quiero marcar y se me corre. Esa es la condición, ¿sí? La que está entre paréntesis que abre y que cierra. Entonces lo que está preguntando es si los datos vienen por... Si la condición es verdadera, va a ejecutar el código que está entre esta llave que abre y esta llave que cierra. O sea, esto. ¿Está bien? Caso que eso no se cumpla, se mete por esta condición que se denomina else y va a ejecutar el código que está entre llave que abre y llave que cierra. En PHP, echo es para mostrar un mensaje en la pantalla. Vieron que cuando yo recargué la página, mostraba este dato. ¿Por qué? Porque si la página se recarga, se cargó directamente esa página sola. Entonces, cuando pregunta, che, alguien me llamó a través del método POST, le da que es incorrecto y que es mentira. Si eso se cumplió, o sea que si mi pedido de página procesada PHP viene desde formularios HTML, lo que tengo que hacer es captar los datos que me envían. Entonces, pesos DNI es una variable del lenguaje PHP y lo que voy a hacer es guardar ahí el parámetro DNI que alguien me envió. Este nombre que está acá, el nombre del parámetro DNI, es el nombre que está ubicado, que está declarado en el name. ¿Sí? Si yo acá le pongo el DNI, y lo grabo, acá tengo que preguntar por el DNI. ¿Sí? Está tomando este valor. Bien. De esa forma capturo todos los parámetros que me vinieron capturo todos los parámetros que me vinieron desde el formulario. Y lo guardo en variables de PHP. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es código de programación PHP. Lamentablemente
este ejemplito hay que empezar a incorporarlo. Repito, lo único que hicimos en esas 3 líneas que seleccioné, que son las color celeste, capturé el parámetro que me vino el formulario y lo guardé en variables. En variables, pesos DNI, apellido y nombre. Y después lo que tengo que hacer es mostrarlos. Como dice ahí el comentario, ese / es el comentario. El signito ese que parece de pesos, profe, siempre es para nombrar a las variables. Exactamente. En PHP, el pesos y el pesos DNI, pesos apellido, es para indicar que es una variable. Otra característica que tiene PHP es que no indica qué valor guarda la variable, si es numérica, string, nada, guarda. Una vez que hice eso, como dice el comentario acá, tengo que mostrar los datos. Acuérdense que habíamos dicho que la palabrita clave echo o hecho en PHP es para imprimir. Fíjese que acá incluso tengo una etiqueta HTML mezclada, ¿sí? Entonces, le pone un H2 y dice, los datos recibidos son DNI 2 puntos, y acá empieza más mezcla de PHP. Acá tengo DNI con el punto, lo que quiere decir es que le va a concatenar o a unir el valor del DNI, que lo tengo en pesos DNI. ¿Para qué se usa ese HTML Special Charts, esas líneas en amarillito? Porque lo que hace es, al dato que vino como parámetro, le elimina cualquier carácter basura que tenga. Desde eliminarle un espacio en blanco hasta esos rombitos, esos caracteres que a veces hacen que se rompa el texto. ¿Vieron cuando a veces les quedan rotos? ¿Se dan cuenta de qué hablamos? Esos rombitos, ¿vieron cuando se rompe? Bueno, fíjense que son Sí. un montón. Eso es como los que vienen en el chat GPT cuando preguntás. Exactamente. Exactamente. Igual Fíjense, siempre, profe, con el punto, ¿no? Punto HTML. Es sí o sí con el punto. no, el punto, espera que vos decís este que está acá. Sí. No, el punto lo que sirve para concatenar. Concatenar quiere decir, Ah, claro, está bien. junta los Sí, strings, sí. junta DNI con el valor del DNI que me vino como parámetro. Listo. Y Sí, acá sí, le vale, sí. pone el BR para que te haga el salto de línea. PHP es un lenguaje muy interesante porque fíjense que ahí yo tengo como una combinación de el H2, el BR, que son HTML, tengo lenguaje propiamente dicho sintaxis propia de PHP, tengo los BR y los H2 que son HTML, es como que mezcla un poco todas estas cosas para lograr el efecto de mostrar el mensaje que yo les mostraba por consola, ¿sí? Entonces, con este grupito de impresiones o salida en la página, logra mostrarme DNI, apellido y nombre, y como tiene los BRs estos, hace el salto de línea. ¿Sí? Por si alguno se olvidó, vamos a volver a compartir acá esto. Con eso logra darle este aspecto. Este tiene el H2 y acá tiene los BRs de salto de línea. Si yo miro el código fuente de la página, fíjense que no se ve el código PHP. ¿Se dan cuenta, no? Ahí capaz que lo hice muy rápido. Este es un archivo PHP que me dibujó esto. Pero si yo miro el código fuente, ustedes usan ver código fuente, ¿no? Sí. Fundamental para robar. En las páginas. Con Claro, F12, bueno, ¿no, profe? pero,
¿En la página o en el código en sí en Visual Studio? No, en la página, en cualquier con página. F12. Claro, Como el inspeccionar. claro, pero fíjense, yo lo que quiero que noten, que cuando ustedes miran el código fuente de un archivo PHP, no ven el PHP. ¿Ven? No ven el Claro, solo se ve código. el HTML. Claro. Por eso la importancia de usar código PHP para tomar el valor de los parámetros. Porque el código PHP, y acá, se procesa y se trabaja en el backend. Y cuando el código PHP lo procesa el navegador, lo único que hace es muestra este resultado que están viendo ahí. Pero uno, como navegante de la página, no puede llegar a saber cómo está escrito ese código PHP. De ahí viene también la seguridad. ¿Se dan cuenta que yo lo único que veo, por más que estoy mirando el código fuente de un archivo PHP, lo único que veo es esto, lo que dibuja? Pero no veo el if, cómo se llaman los parámetros, no veo nada. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Es medio, digo, les voy dando tiempo porque digo, es medio raro y es medio complejo, pero para que entiendan por qué los datos son recepcionados por este archivo PHP. Porque si yo puse ver código fuente del archivo, procesar PHP, todo esto que estoy viendo acá en el code, en el Visual Studio, no lo veo. Lo único que veo es el HTML que resulta. Porque cuando en el formulario toqué el botón, el submit, el enviar, ¿sí? Lo que pasó es, se ejecuta el procesar PHP, pero el procesar PHP se ejecuta en el backend. Hace lo que tengo programado ahí. Toma los parámetros, los captura, con el eco los envía al frontend de la página que yo estoy visualizando. Pero este código nadie lo ve. Eso es lo que le da la terminación de seguridad al proceso, porque nadie logra ver cómo se llaman mis parámetros, nadie logra ver cómo funcionan ni nada. ¿Se entiende? Un poquito por lo menos para hacerse la idea. Sí, ahora sí. Sí, Bien. ahora sí. Y algo que tenemos que empezar a incorporar. Los archivos .php corren en el backend de todo esto. Cualquier archivo PHP que ustedes hagan, todo el código que le escriban, como por ahí dijo Federico hoy que estaba conectado, que dijo yo lo tuve que ver para hacer el envío de mail, ¿cómo decirte? Uno crea archivos PHP, pero se ejecutan en el backend y lo único que tiran al front del navegador es el resultado. Yo todos los if y todo lo demás que puse, nadie los puede ver. Entonces el código queda protegido y re bien. ¿Les cambió un poquito la lógica de lo que se imaginaban? A ver, alguien que cuente alguna sensación. Yo creo que sí, con verlo desde el inspeccionar, porque como habíamos hablado al principio de la clase que iban a estar juntos el HTML y el PHP, quizás fue como raro que no aparezca ahí, que no se vean los dos juntos. Claro, porque ustedes recuerden lo siguiente, el archivo HTML es un archivo que lo único que hace es correr en el front del navegador. ¿Sí? Y el archivo PHP corre en la parte del back, podríamos decir. Creo que como que todavía no habíamos visto nada de back, entonces
empezar a diferenciarlo ahora, eso fue como, es nuevo, creo. Es una pruebita, ¿sí? Es para jugar y para empezar a hacer eso. Y fíjense que como este archivo está corriendo también en el back, por eso yo le decía, si yo lo recargo, cuando pregunta si a él lo está ejecutando un archivo HTML que le envió algo por post, la respuesta es no, porque te están recargando, entonces te muestra el error. Como te dice, no, pará, yo no estoy viniendo de un formulario, vos me estás recargando. Entonces te digo, no tengo datos para mostrar. Este que yo le doy enter y dice, no se enviaron datos, es porque el código PHP se está dando cuenta que no lo llamaron desde un formulario, para que ustedes vayan entendiendo un poquito el poder y el uso que va teniendo. Es muy interesante, perdón que tengo que ir compartiendo de un lado para el otro, es muy interesante empezar a incorporar de a poquito alguna noción de PHP. Yo les voy a ir poniendo, porque a medida que también aprendamos a escribir algo de JavaScript, vamos incorporando esto también. Lo que a ustedes no les tiene que generar es miedo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No tienen que generar miedo o decir, no voy a usar PHP porque no me animo. PHP, como cualquier lenguaje, es interminable, es infinito. Ahora, ¿es necesario saber mucho? No. Para usar un formulario podés aprender este pedacito tan chiquito y después el día de mañana lo necesitamos, que lo vamos a ver también. Como dijo Federico, lo necesito para enviar un mail, vamos a ver ese puchito con otro archivo que se llame mail.php, y de a poquito vamos viendo algo para que lo vayan incorporando. Pero sí que empiece a sembrar la semilla de la idea de decir, che, ojo, necesito un poquito de PHP para operaciones que envían datos, que mandan un mail, para que sean seguras, y aparte, con el inspeccionar elementos o con el ver código fuente, nadie puede ver qué código PHP escribí, por lo tanto lo vuelve absolutamente seguro de utilizar, ¿sí? ¿Qué van a tener que...? Perdón, yo les voy a dejar los archivitos, les dejo los 4. Lo que pueden hacer para probarlo, yo lo que hice es creé una carpeta, yo les dejo la carpeta acá en el code, pónganlos en la misma carpeta para ejecutarlos y recuerden, el formulario HTML llama al procesar PHP y usa post, y el formulario G, que es de get, llama por get al procesar get. Y lo único que cambia es que pregunta si los parámetros vienen por get. Pero recuerden que el get no hay que utilizarlo, si alguien les preguntara, por todos los problemas de seguridad que tiene esta tecnología, ¿sí? ¿Se van a animar a hacer alguna pruebita? Incluso lo que yo les propongo es agregarle algún campo más al formulario, probar cómo modifican el PHP para enviarlo como parámetro y así también ir trabajándolo. Tienen la práctica para hacer un formulario y hacer el envío de esos datos también. Hay que animarse y hay que probar y hay que romperlo. Lo que yo les propongo, si en algún momento no lo tratan de hacer y el PHP se les rompe y demás, tienen varias opciones. La más fácil para cuando uno está haciendo esto y está solo, supónganse que hacen un formulario y hacen un PHP y no les anda, recomendación, agarran los 2 archivos, se los suben al chat GPT y le dicen, le explican, estoy haciendo un formulario, quiero que por post del otro lado reciba los parámetros, cuando lo pruebo me tira error. ¿Me decían que me equivoqué? En un segundo el chat les detectó el error. No le digo que lo hagan porque no van a aprender, pero como corrector de errores está buenísimo.
che, no me anda, en lugar de estar 3 días esperando para la próxima clase, o en lugar de subirlo a la tarea roto, pueden empezar a usar el chat GPT como detector de errores. Cuando uno a veces escribe mucho HTML y CSS y tiene error en algún lado y no lo puede encontrar, le suben los 2 archivos al chat y le dicen, mirá, se me está rompiendo el tal lado, ¿me ayudás a capturar el error? Y les aseguro que en 2 segundos se los resuelve, ¿sí? Para ese tipo de cosas tienen que usar la IA, para que les solucione errores, para ganar tiempo y demás cosas. Les digo otro caso, hacen un formulario en HTML, no se animan a hacer el PHP, no se animan a construirlo. Bueno, usa el chat GPT y le decís, mirá, tengo este formulario en HTML, ¿me haces el archivo PHP que recibe los parámetros por post? ¡Tuc! Te escribe el archivo PHP. Y si después le decís, ¿me explicás qué hacía el pesos DNI que estoy viendo ahí? ¡Tuc! Te lo explica. Entonces digo, usen la IA también como compañero de estudio, como para detectar errores, como libro. Digo, vayan buscándole la vuelta. No dejen que les resuelva todo, porque obviamente ustedes necesitan adquirir el conocimiento, pero sí para solucionar un montón de problemas, para estudiar, para solucionar, para generar un poquito de código. Digo, anímense realmente a probarlo porque está bueno. En la práctica lo que tienen que hacer es construir un formulario y construir el archivito PHP asociado. El tema de ver el envío de mail que nombró Fede es el otro temita de PHP que también me queda por mostrarles. Pero chicos, hay que probar. Y después por ahí como nombró Fede o nombró... Lo que le pedía a ChatGPT cuando hacía código era que me haga los comentarios como de qué iba haciendo en cada línea de código. Entonces, después me acordaba que esto era una etiqueta que servía para esto. O sea, no me lo iba a acordar, entonces lo comentaba al lado. Nos soluciona tantos problemas que es terrible. Lo que ustedes tienen que evitar es que no caer en el vicio de que les resuelva todos los ejercicios, porque después no se lo van a aprender para cuando tengan que ir a trabajar. Pero cuando uno está trabajando en una empresa y tiene un HTML de, no sé, 1000 líneas y 2 CSS larguísimo y tenés un problema, le subís los 3 archivos y le decís, che, me decís dónde está, tú te lo solucionas y seguís escribiendo código. ¿Me entendés? Digo, se usa mucho laboralmente como un compañero o un aliado a la hora de programar. Nunca le vas a tirar que te resuelva todo, porque cuando la empresa te agarren 3 o 4 veces que solo sabés usar el chat GPT y no sabés crearlo vos, te rajan. Pero sí te van a exigir que en lugar de estar 20 minutos buscando un error, te van a decir, che, ¿por qué no usa el chat GPT y seguir? Ese tipo de cosas nos va a pasar, ¿sí? Bueno, les queda como práctica hacer el formulario y hacer el PHP, y nos queda en la próxima ver también el envío de mail por PHP, que es súper interesante, pero el código es un pelín más completo, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo el formulario, cuando pongo enviar, cómo es el código también para generar el envío de ese mail. Son cosas muy simples, pero que van a necesitar, podríamos decir, a diario en la construcción de una página, ¿sí? Así que bueno, es animarse, meter mano y seguir adelante. Vemos eso y ya arrancamos con todo el tema de JavaScript. ¿Está bien? JavaScript es más programación que esto. Así que de a poquito nos vamos metiendo en una parte que obviamente a algunos les gusta más y a otros les va a dar un poquito más de trabajo, pero bueno, es lindo para ver esos contenidos, ¿sí? Y bueno, profe. Como comentó Fede o Morena, si les gusta el tema y les gustaría complementar un poquito la parte de diseño, hay cursitos de PHP, hay cursitos de JavaScript que yo después les voy a ir recomendando. Van a tener, yo también les dejé unos videos de esta parte que vimos. Hay un montón de cursos gratuitos que podés hacer en YouTube, incluso mirando algunos videos, ¿sí? Así que bueno, yo algunos les dejé para que empiecen a meterse con esta parte.
y animarse. Listo, profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, nos vemos. Chao, Buen fin de, profe. chao.